Pues lo primero, muchas gracias a Abnavi, muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Creo que es lo más importante que estéis, que os queráis interesar. Creo que es difícil y es lo que decimos. Bueno, pues a mí me pareció un reto, dice Busquiñe, ya me pareció un reto que estemos hablando de la inclusión. Y desde mi experiencia lo que quiero es compartir con vosotros, bueno, pues aquellas cosas que nos hagan, como decía Busquiñe, remover un poco lo que estamos haciendo en el día a día, lo que pensamos desde las diferentes posiciones y perspectivas que tenemos como profesionales, como familiares, como personas con Asperger, o lo que queremos conocer y saber porque trabajamos en un cole, porque tenemos un vecino, porque nos parece que alguien puede necesitarnos, porque tiene una sospecha, porque necesita una ayuda. Pero sobre todo lo que me parece más importante es que hoy lo hagamos visible y que mientras más personas sean capaces de percibir este síndrome que muchas veces es tan invisible, más fácil será que podamos desarrollar estrategias y formas de apoyo que no hagan tan complicado lo que yo muchas veces le digo a mis chicos, que son unos supervivientes y que algunos, sabiendo, con un diagnóstico, quiero deciros, o sin él, bueno, pues han intentado luchar como han podido y muchas veces llegan hasta donde los diferentes sistemas con los que se encuentran les permiten. Si nadie les da una ayuda, si nadie les da un apoyo, si nadie se plantea que es que lo que hacen no lo hacen porque tengan un mal comportamiento, porque quieran llamar la atención, porque son unos retadores, pues muchas veces esto lo que les hace es poder alcanzar y tener metas reales, manejables, poder ajustar sus expectativas, poder alcanzar un empleo, pero sobre todo poder alcanzar muchos de los sueños que ellos tienen como cualquier persona. Entonces, el dar la posibilidad de que esto sea real y que no solo hablamos de inclusión. Tengo alguno de los chicos, cuando dije que venía a hablar de inclusión, en la asociación uno de ellos me decía, ¿no? Pues estos veces que compartimos información, me decía que no estaba muy de acuerdo con esto de la inclusión. Y su teoría es que, claro, si hablamos de inclusión es que de alguna forma les hemos tenido excluidos, ¿no? Esto que hablaba antes la diputada y que, bueno, pues muchas veces nos movemos hacia cómo hemos cambiado los profesionales de forma de trabajar, ¿no? Cómo nos ponemos y no tenemos una mesa en la mitad de las personas y de las familias. Pero es verdad que la realidad es esta. Les tenemos y os tenemos a las personas con Asperger muchas veces excluidas porque incluso para nosotros, para las familias o para los profesionales es muy importante que vosotros seáis los que determinéis, ¿no? Esta palabra también, inclusión, empoderamiento, autodeterminación, que a veces nos cuesta hasta asimilarla a los que estamos día a día trabajando con vosotros. Y nos cuesta porque tenemos que escucharos y a veces el escucharos nos hace muy difícil el cómo hacemos y cómo ajustamos día a día lo que vosotros queréis o lo que quieren las personas con Asperger con lo que podemos darle y con lo que a veces comprendemos, ¿vale?, que tenemos que darle. Entonces, bueno, dentro de lo que yo quiero compartir hoy con vosotros, perdón, voy para atrás, ahí. Lo que hoy hablaremos o de lo que voy a hablaros, ya os digo, con mi experiencia, es la importancia del diagnóstico temprano. Creo que esto es algo, y lo pasaré lento, pero sobre todo en las personas con síndrome de Asperger, en los adultos con síndrome de Asperger, los que han tenido un diagnóstico, los que no, independientemente de que cada persona sea diferente, hay una serie de redes de apoyos sociales. La familia ha tenido una serie de apoyos cuando ese diagnóstico viene temprano y, sobre todo, los chicos no tienen tanto sufrimiento y no acumulan tantísimas dificultades a lo largo de toda su vida. Los retos, como os decía, que van a tener a lo largo de su vida, lo difícil o fácil del día a día para ser un padre o un hermano o un familiar con una persona con síndrome de Asperger y los apoyos necesarios que debería tener una persona con síndrome de Asperger. Así que dentro de la detección, lo que es totalmente conocido es que hay un impacto muy importante en los diferentes momentos en los que un niño llega a este mundo y en los que tiene que cambiar o tiene que experimentar y tiene que desarrollarse desde que es muy bebé. Y ese impacto y esas diferentes etapas hacen que con una experiencia o con otra, con la comprensión desde el entorno,
puedan responder a todo lo que se les pide. La realidad es que las personas con Asperger, todas las personas con TEA, tienen un momento evolutivo en su vida y repetidamente continúan teniéndolo a lo largo de su ciclo vital, en el que las exigencias del contexto les superan. Y esto hace que ellos muchas veces no respondan o no sepan cómo responder. Entonces, aquellas áreas, aquellas neuronas que no han tenido una estimulación suficiente, tienen dos opciones. Una, seguir trabajando en la misma línea y con su misma inercia, o que les enseñemos, que les comprendamos y que les ayudemos a que desarrollen diferentes herramientas que les sirvan para poder adaptarse y regularse. Esas dos palabras tan importantes que, pues que trabajamos mucho con las personas con síndrome de Asperger y sus familias. Es verdad que todos los niños configuramos, y creo que todos, sobre todo la mayoría de las personas que estáis aquí sabéis, llegan de alguna manera programados para ser sociales y llegan programados para tener una espontaneidad en cada uno de los aprendizajes o del desarrollo de sus hitos dentro del desarrollo. Pero en el caso de las personas con síndrome de Asperger, las que más necesarias son para su futura flexibilidad, reajuste, adaptación y vida adulta, aquellas no se activan, no se desarrollan en el mismo momento que el resto de sus compañeros. Sin embargo, en muchos momentos los niños con síndrome de Asperger, aunque les fallan una serie de habilidades sociales, compensan y tienen otras que tienen que ver con el que no se haga visible su dificultad. Pueden tener un lenguaje desde muy temprano o a lo mejor tardan mucho en tenerlo, pero de repente lo adquieren y parece que no tienen ningún problema y que se les entiende muy bien. Tienen una búsqueda continua de estar con los adultos y eso hace que en los momentos más importantes, aunque no sean muy comunicativos o intencionales, sí parezca que se acercan a los demás, que quieren relacionarse con los demás, hasta que llega un momento en el que las reglas sociales, los juegos y las dificultades y las exigencias del contexto hacen que nos demos cuenta de que algo está pasando. Así que en esas primeras etapas lo que sucede es que estas habilidades que son tan importantes en los bebés, en los 9 meses, en los 12, en los 18, en los 24, dependiendo del niño que tengamos delante, esos inicios y esas respuestas de la interacción que el resto no tenemos que trabajar para desarrollarla, porque de alguna forma está programada neuronalmente, los niños con Asperger no la desarrollan muchas veces. Algunos sí la desarrollan, pero su cualidad, su forma, su manera es distinta. Y eso hace que en muchos momentos esas maneras y esas formas llamen la atención. Y entonces empiezan a parecer peculiares o extraños, porque no hacen en el momento en el que el resto del contexto se lo exige lo que todo el mundo espera. Y esto es lo que muchas veces entre los humanos nos sucede. La extrañeza, lo raros, lo excéntricos que pueden parecer es porque hay situaciones en las que la mayoría haríamos algo que está esperado. Y sin embargo ellos muchas veces reaccionan porque no tienen esa capacidad de ponerse con la perspectiva del otro, con una serie de comportamientos que no son esperados. Y esa forma inesperada de reaccionar les hace diferentes, extraños, y hace que en muchas ocasiones no sean comprendidos por sus iguales y que además ellos noten que algo se están perdiendo y noten que algo no funciona. Así que en estos momentos en los que el momento, sobre todo la atención temprana, es tan importante, cuando el diagnóstico en la mayoría de las personas con síndrome de Asperger no viene antes de los 4, de los 5, de los 6, de los 7, de los 18, de los 36 años. Tenemos a muchas personas con síndrome de Asperger, y antes lo comentaba Miquel y es así, que ni siquiera saben que tienen una dificultad. Saben que son raros, saben que son excéntricos, saben que en algún momento no han encajado, pero no han podido llegar a ningún servicio ni están atendidos. En muchas de esas situaciones, cuando son tan chiquititos, y esto es uno de los estudios más importantes de Mundi, en el que hace la diferencia en qué sucede cuando no existe una intervención y qué sucede cuando sí la hay. Fijaros cómo se acumula, ¿no? Que esas son las siglas de las alteraciones neurológicas secundarias, cómo hay una base que todos ya conocemos, que es genética, que se conforma de una forma multicausal con todo el ambiente, pero que se va acumulando.
Y ese acumule hace que cada vez la persona que no recibe apoyos, que no recibe ayudas y que no es comprendida, poco a poco vaya diferenciando su línea y su perfil. Claro que el síndrome de Asperger es una forma de ser y claro que hay mucha concienciación por parte de todos para respetar esa forma diferente. Pero en algunas situaciones y sobre todo en algunos momentos básicos necesitamos darles las herramientas necesarias para que se adapten y puedan regular sus maneras y sus formas a lo que ellos sí quieren. Quieren estar en el colegio, quieren poder tener amigos, quieren poder hacer actividades como sus hermanos y como sus compañeros, quieren tener un empleo, quieren poder desarrollarse de forma independiente, quieren tener novia, quieren tener novio, quieren tener pareja. Y todas esas cosas suceden y se van acumulando y cada vez se van alejando más. Todos aquellos niños y bebés pequeños en los que la detección se hace de forma temprana hacen que esa inercia del propio cerebro y esa plasticidad del propio cerebro se regule. Y, por suerte, en los últimos años sí tenemos a muchos adolescentes y adultos que llevan todo ese tiempo trabajando. Ellos los primeros, las familias las segundas y todas las personas que hemos podido compartir con ellos la experiencia como apoyas puntuales. Es cierto que esa intervención hace que sucedan estas diferencias en los diagnósticos. El síndrome de Asperger, como ya sabéis todos, como nombre, como entidad, desapareció en el 2013 con el DSM-5. No desapareció, realmente lo que hace es incluirse dentro de los trastornos del espectro autista y dentro de esas diferencias entre 3 niveles de gravedad o de levedad de las características que tienen las personas con Asperger, ese perfil de las personas con Asperger se incluye dentro de los TEA de grado 1. Pero es verdad que el límite y los límites, como os pongo ahí, están muy poco definidos. Y nos encontramos a la hora de hacer las evaluaciones, las cuales deberían siempre hacerlas profesionales, deberían tener una serie de etapas y desarrollo de pruebas de evaluación, de observación, siempre incluyendo a la familia, siempre observando el lugar y el contexto donde se encuentre el niño, el adolescente o el adulto, siempre compartiendo toda esa información para poder hacer una evaluación bastante rigurosa. Aún así, el diagnóstico tiene muchísima comorbilidad y solapamiento con otros diagnósticos y a veces es muy difícil encajar esos límites con otros trastornos. Porque os pongo esta diapositiva aquí porque creo que es relevante por la atención y lo pronto de la detección. Porque muchos de los chicos, y yo creo que antes también Miquel lo decía, que acceden o que llegan a las asociaciones, muchas veces llegan porque han aparecido en un sistema o en un área clínica con otro tipo de trastorno. Y acuden porque se encuentran deprimidos, porque tienen ansiedad, porque tienen algún otro trastorno dentro de la personalidad. Y en algún momento, alguna de las personas que hacen esa valoración o que van a hacer esa intervención, buscando en su historia clínica, se dan cuenta que desde pequeños han tenido una forma de ser distinta, que han tenido una serie de dificultades que nadie ha sabido solucionar o que nadie ha visto, ¿vale? Quiero decir, no tiene por qué ser por mala intención, muchas veces es por cómo estamos aquí, por falta de información, y entonces acceden desde otro tipo de servicios. Hay un grupo muy pequeño de adultos que ahora se está investigando con síndrome de Asperger que desarrollan en torno a la adolescencia y a la vida adulta, que es el momento en el que muchas veces empiezan a aparecer los síntomas, las crisis de otro tipo de trastornos dentro de la enfermedad mental, dentro de la personalidad, que en su infancia son unas personas con Asperger de no tratamiento. Esas personas tienen una forma y un perfil de intervención posterior, incluso de concienciación de su propia dificultad o de su propio diagnóstico, mucho más resistente y mucho más complejo y mucho más difícil de trabajar y de identificar dentro de las personas con síndrome de Asperger. Así que, dentro de que todo esto sea complicado como diagnóstico en sí, a nivel clínico, lo que sí es relevante y muy importante es que el perfil de desarrollo de las personas que no tienen una detección temprana es totalmente distinta. Y mientras más tardemos en ayudarles y en poder comprenderles, más difícil va a ser poder acercarles a la adaptación y a la regulación. Así que los retos a lo largo del ciclo de vital son muchos.
Las personas con síndrome de Asperger desde la primera infancia tienen unos puntos débiles y una serie de competencias muy diferentes que en torno a esos 0 o 4 años, que tenemos ahí en esas dos diapositivas, son bastante disimulados, bastante invisibles y en pocos casos llegan a los servicios de diagnóstico. Y esto sucede porque son sutilezas que todavía no comprendemos como importantes. Es decir, que un niño tenga más aislamiento en algún momento cuando es pequeño y está en infantil, que de alguna forma sea más torpe, que necesite estar de la mano con la profesora en el recreo, que sea un poco tímido. Al revés, que tenga mucho lenguaje y que incluso pueda explicarle a sus compañeros lo increíble que son los planetas o lo increíble que son otra serie de aficiones o de intereses que pueda tener, puede hasta disimular y hasta parecernos que aquel niño, que es lo que muchas veces sucede, entre esos 0 y 4 años lo que tiene son altas capacidades. Y esas buenas habilidades para desarrollar el lenguaje, para poder desarrollar su forma de expresarse, le hacen que hasta en algún momento desde la parte de adultos no nos parezca que tiene ningún problema, sino al revés, que va a tener muy buena transición del momento infantil al momento escolar. Pero lo que realmente nos sucede es que cuando pasamos de esos 4, 7 años y hay el acceso a la primaria, si no ha habido un diagnóstico anterior, si no ha habido una sospecha, nos damos cuenta de que algunas de las competencias escolares empiezan a fallar. Y en algún momento, y depende del profesional y del tutor y de la persona que pueda estar más cercano a él, a veces nos damos cuenta de que el niño empieza a aislarse y de que hay una serie de reglas sociales que no puede seguir, que de hecho no sabe cómo seguir. Ahí tenemos muchísima variedad. Tenemos a niños que pueden ser muy mudos, que pueden hablar muy poco, y tenemos, sin embargo, a otros que pueden hablar mucho. Y esto hace muchas veces que también sea complejo dentro del sistema educativo entender si su comportamiento es bueno y su respuesta en clase es bastante adecuada, los conocimientos se adquieren, ellos siguen aprobando cursos y nos encontramos con tutorías, como nos sucede muchas veces en la asociación, en las que en sexto de primaria hablamos con algún centro en el que sí se han dado cuenta que todo ha ido fenomenal, que algo le pasaba porque lleva los 6 años de primaria recorriendo la línea de la cancha de baloncesto, 1 día y 2 y 3 y 4 durante esos 6 años. Y eso muchas veces no sucede porque nadie no quiera hacer nada o no porque miremos para otro lado. Es porque hay cosas y habilidades que no se dan como relevantes y como importantes. Y no se creen que luego van a ser las que faciliten que el niño pueda continuar y que un reto de los mayores que tenga es que termine primaria para poder acceder a secundaria. Y que eso le facilite el poder encontrarse a gusto, con ganas y sin que los demás se metan con él porque cada vez se ha ido apartando más del grupo. En esos momentos, durante casi toda la primaria, antes de la secundaria, a muchos de los chicos con Asperger les sucede que no son muy conscientes de que están aislados, o no son muy conscientes o no saben cómo acercarse a los demás, pero su manera de poder encontrarse allí a gusto es... Yo sabía, ¿no? Y ahí lo que decíamos antes también de la diferencia entre el perfil femenino. Las niñas te dicen que sí, que de alguna forma ellas preferían estar ratitos solas, ¿no? Y que de alguna forma necesitaban sus espacios, como no se regulaban, pues a veces se les pasaba todo el recreo. Incluso sabían que en algún momento, si han tenido apoyo, alguien les estaba mirando para saber si estaban o no jugando con los demás niños. Pero en general en esta etapa, la mayoría de los chicos no saben cómo desarrollar esas habilidades y se encuentran muy bloqueados. Entonces no las desarrollan cuando todos los demás ya llevan una carrera grandísima. Empiezan a desarrollar la empatía, la picardía, las ironías. Claro, ellos todavía no han tenido esa experiencia y no tienen ese entrenamiento. Con lo cual, en un momento determinado, cuando ya son conscientes y cuando quieren acercarse a los demás, o aunque a ellos les parezca que se están acercando, cuando de verdad se acercan a los demás y tienen esas herramientas para trabajar con ellas, los demás ya llevan mucha ventaja y se dan cuenta y son conscientes. Y aparecen una complejidad muy grande, que es la siguiente etapa, en el que antes de la adolescencia a veces hasta son conscientes de su propio diagnóstico y de su propia diferencia.
Y fijaros, yo uno de los chicos que antes fue más consciente, o que hace ya a lo mejor muchos años, que me hizo a mí reflexionar, fue cuando él fue consciente y me dijo: Zoila, es que esto del Asperger no sé muy bien si es una maldición o una bendición. Él estaba súper orgulloso, y lo está. De hecho, hasta antes hablando en la comida he pensado, tenía que haber traído un vídeo que en algún momento él ha hecho sobre qué tenéis que saber las personas que no sabéis de Asperger, ¿no? De lo que son los Aspergers. Y me acordaba de él porque él sigue muy orgulloso de cómo es y de su forma de ser. Incluso hay muchas veces que sabe que voluntariamente se aleja y se aísla porque lo necesita. Pero él tiene una frustración continua hacia qué hacen los demás, porque él ya sí es consciente. Ahora mismo está en la universidad, empezó una carrera, luego se dio cuenta de que no era la expectativa adecuada. Luego hablaremos de cuánto presionar o no a nuestros chicos con Asperger, depende del momento. Y él ahora sigue feliz de lo que está haciendo, pero sigue muy frustrado de todas aquellas cosas que se ha perdido. Es totalmente consciente de todos los momentos en los que sus habilidades no eran las necesarias y todos los demás no, pero muchas de las personas con las que se ha encontrado le han hecho daño. Y le han hecho daño porque no ha sabido defenderse. Le han apartado, que es una manera ahora que está tan de moda el bullying y el acoso escolar, y tenemos que ser todos y respetar la diversidad, y a veces simplemente el no incluir a las personas o no dejar que estén cerca es una manera mucho más dura para ellos que el que haya un empujón, una patada o cualquier tipo de agresión. Así que en ese momento en el que son conscientes, sí que empiezan, sobre todo por las habilidades que tienen más que ver con la motricidad fina, a tener muchos problemas también con los deberes, las familias se desesperan, no quieren sentarse, no quieren hacer cosas, les cuesta un montón. ¿Lo podemos hacer oral? Nos dicen en los talleres los chicos. ¿Lo podemos hacer oral? ¿Tenemos que escribir? Porque una de las dificultades que tienen las personas con Asperger es que muchas veces sienten que aquello que les supera, y creo que esto es también muy de ser humano, todo aquello que les supera lo ven como demasiado inalcanzable. Y entonces, las cosas que son cotidianas, antes que decíamos en los retos muchas veces de las personas con Asperger están en lo cotidiano, en todas aquellas cosas que nadie se plantea. Claro que es difícil aprender la escritura, claro que es difícil tener una linealidad, pero para ellos es un esfuerzo mayor. Y ese plus muchas veces no nos lo saben compartir. Y en estas edades empieza a ser un problema si no hay unos apoyos y una comprensión metodológica, por ejemplo, en las adaptaciones, que no tienen por qué ser significativas, que pueden ser no significativas a nivel de currículum. Pero claro, para esto necesitaríamos que haya una información necesaria como para saber que el niño no es que no quiera, sino que es que no puede o no sabe. En este momento también el desarrollo social sí que es verdad que a lo mejor se nota más y cada vez es más evidente. Las reglas ya no son tan sencillas, ya tienen una complejidad, cada día cambian. Hoy en el recreo eres mi amigo, mañana no lo eres. Hoy has mirado así, hoy has mirado asao. Y todas esas habilidades no verbales empiezan a hacerse evidentes. Y entonces, el chico con Asperger muchas veces tiene la sensación de que como motrizmente está por debajo, hay muchos de los juegos que tienen que ver con el recreo a los cuales no pueden acceder. Y entonces empiezan también a estar más separados. Lo que quiero deciros es que hay un acumule, que es lo que os decía al inicio, de que los retos individuales y personales que cada persona con Asperger tiene se van acumulando a lo largo de su vida y al final no solo es un área al que tenemos que trabajar. Necesitamos hacer, pues sí, es real, hacemos una integración global, pero es un poquito de cada una de las áreas de desarrollo. Y luego, dentro de la comunicación, sí que es verdad que en general hay más competencias, que debilidades, pero en aquellos chicos en los que, como os digo, no hablan poco, sino que hablan mucho, empieza a notarse aquello de los monólogos, de las dificultades para regular cuando te toca a ti, cuando te estás cansando, cuando me estás dando la palabra, que son muy, muy devastadoras y que les hacen tener un reto muy, muy importante en aquella cosa que tiene que ver con la adolescencia. Para todos el momento de la adolescencia, no. Para algunos el momento de la adolescencia es más complicado que para otros, pero nuestros chicos con Asperger en ese momento tienen más dificultades que casi nadie. Y tienen dificultades muy evidentes ellos, de comprensión, de identidad, de saber quiénes son, de con quién quieren estar, de por qué les pasa lo que les pasa.
y tienen muchas dificultades con las familias. Y las familias en muchos momentos no sabéis hasta qué punto presionar, no sabéis hasta qué punto subir el listón, en qué momento dejamos que haga lo que quiera. Y el lo que quiera se transforma en, ya no sé si lo hace porque es adolescente, ya no sé si lo hace porque necesite sus tiempos y hasta cuándo le vamos a dejar que haga lo que quiera. Y ahí hay un reto por parte de los profesionales y sobre todo por parte de toda la comunidad. A veces nos empeñamos en que tengan que llegar a hacer una serie de cosas y les creamos una serie de expectativas que luego no son realistas y eso no es inclusión. La inclusión es poder hacer que la persona se adapte a su contexto y a su momento, pero sobre todo es hacer que la respuesta que él tenga en ese instante sea la adecuada. A veces los chicos no pueden mantener el ritmo del sistema educativo y aquí empieza el problema. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos si no titulan? ¿Qué hacemos si las personas no están concienciadas, si no saben hacerle las adaptaciones curriculares suficientes o el chico no está todavía ni llega al ritmo? Presión, 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 presión. Y muchas veces esas presiones que ellos no saben cómo manejar, al final desarrollan depresiones, ansiedades, rechazos y muchas dificultades que las familias y los profesionales luego tienen que lidiar con ellos. Y sí, puede ser que consigamos que todo eso aumente. Con lo cual, a partir de la adolescencia y valorar eso que os pongo abajo, dentro de lo importante que es la identidad, tiene que ver con la autoestima. Cuando ellos son fuertes y saben que como personas con síndrome de Asperger todo su desarrollo va a evolucionar y pueden encontrar un lugar para encontrarse, para desarrollarse y para estar bien, tenemos una vida adulta un poco más plena. Porque al final lo que ellos necesitan es no sentirse solos, que tengan momentos en los que todo aquello que está fuera les crea una frustración, les crea nervios, les crea que a veces tengan la sensación de querer estar más solos. No tiene por qué producir que estén ausentes o que no tengan ninguna persona de referencia. Muchas veces lo que se nos olvida a los padres, a los hermanos y a los profesionales es que continuamente, día a día, lo mayor reto es que están contra inercia. Y eso significa que lo que primero piensan no es muchas veces lo esperado. Y cuando se tienen que parar y saber qué es dentro de todo su almacenamiento de información, qué es lo que tienen que hacer, se nos olvida que la mayor dificultad de las personas con Asperger es esta, procesar la información. Pero procesar la información no es solo entender verbalmente lo que está sucediendo, es saber qué es lo relevante, es saber cuándo me toca hablar, es saber cuándo me toca callar, es saber qué tengo que hacer en todos los contextos que son obvios. Que esta es la frase, ¿no? Todo lo que te parezca obvio, para una persona con Asperger muchas veces no lo es. Y vivimos en un mundo de inferencias totales. Pero muchas veces lo que les cuesta es procesar la información sobre ellos mismos. No saben qué es lo que sienten o qué es lo que es adecuado. Porque me han dicho que las mentiras son de esta manera, que es muchas veces lo que enseñamos. Pero claro, a veces aquí puedo decirlas y a veces aquí no. Y entonces empezamos a abrir un abanico de alternativas que les estresa cada día. Que les estresa tanto a nivel de actividades de la vida diaria para poder tener pues una autonomía y una independencia y que les estresa para esos problemas conductuales que muchas veces no sabemos cómo resolver o cómo minimizar. Todas esas consecuencias son que muchas situaciones se sientan incomprendidos, sigamos nosotros presionándoles y ellos lo que sientan es que tienen poco apoyo social. Y al final, claro, evidentemente tenemos ansiedad, un estrés crónico, una situación de malestar que a veces hasta el momento de pasar a la vida adulta se traslada a que tengan mucha serie de dificultades laborales. No solo porque no nos concienciemos, que eso es una de las primeras partes, ¿no? La primera etapa es que nosotros seamos sensibles a que toda persona que quiera desarrollarse, aunque empecemos en la atención temprana, se va a hacer mayor y va a ser adulta. Y todos nos queremos levantar todos los días con algo, con una ilusión para hacer. Y ellos necesitan también esa ilusión. Independientemente de que haya más o menos crisis, tengamos más o menos empleo, tienen que sentir que son útiles
y que su desarrollo sirve para algo y que todo su esfuerzo sirve para algo. Así que lo que muchas veces les sucede es que no solo es que no tengan amigos, no es que no tengan ocio, no es que no tengan apoyos, sino que además las personas de alrededor les seguimos presionando para que puedan mantener un empleo, para que saquen una oposición, para que tengan un asistente personal, para que... Los chicos, como os digo, que se hacen mayores y muchas veces vienen así, tan de mayores, tienen pues muchos más problemas porque no se han identificado, creo que os lo he contado antes, sienten que esa carga de estrés es continua y además no encajan en muchas de las situaciones, a veces sienten que no tienen pues cómo hacer para estar en las asociaciones, cómo desarrollarse con las actividades que a veces les proponemos y, evidentemente, el desempleo o el subempleo. Es muy común. Tenemos muchos adultos que acceden al servicio y que vienen por primera vez para buscar un diagnóstico y se encuentran con que han desarrollado un montón de estudios, con que tienen un montón de, de títulos académicos o de desarrollo de diferentes módulos profesionales y que eso es su vida, que llevan enganchando uno con otro, sin tener ninguna posibilidad de desarrollarse a nivel de empleo. Por eso digo lo del desempleo o el subempleo. Así que como comprensión con el autismo y a nivel de la familia, aparte de que eso ya lo sabemos todos, cada persona es diferente y cada familia es totalmente distinto, lo que sucede al principio es que nos encontramos o las familias se encuentran con incomprensión, con miedo, con soledad y esos primeros pasos de las familias para reajustarse como tales hacen que muchas veces las familias sepan cómo afrontar, tengan habilidades de afrontamiento y otras veces no. Y esto sí que es una parte de los profesionales y de que les ayudemos a que se activen y a que encuentren recursos y que todas las personas y todas las familiares que lleváis trabajando con vuestros hijos para que a lo largo del ciclo vital se hagan adultos y sean mayores, no nos desequilibremos ni no se desequilibren y que podamos estar ayudándoles en todos esos ciclos evolutivos, en sus momentos de crisis y en reajustar aquello que hace que no presionemos a la persona con síndrome de Asperger, porque lo que más necesita es que la comprendamos y que entendamos que muchas veces los sistemas que tenemos desarrollados a nivel educativo, a nivel de amigos, a nivel de lo que toca, porque tienes 14 años y tu labor y tu deber es... pues muchas veces esto no es así ni es comprendido. Este es el cambio de perspectiva que necesitamos y que necesitan las familias. Entender que sus hijos no son un problema. Yo siempre digo que las personas son las personas con Asperger, no son personas Asperger. Tienen un cerebro que funciona distinto y entonces la perspectiva de las personas y de los adultos es totalmente diferente. Si pensamos que él es un problema y que las cosas que hace son para fastidiar y que al final nosotros tenemos como padres y como profesionales conseguir que el chico haga, pues entonces nos enfadamos, les retamos, les castigamos, les amenazamos con perder todo aquello que les gusta, pues que entonces te voy a quitar todos los videojuegos, que es lo único que haces, y entonces te voy a dejar sin alcanzar tu reto y tu tiempo libre. Hoy también hablábamos de los chicos cuando hacen ese redondel del tiempo libre, y mis cosas, y mi tiempo. Y si no respetamos esto, entonces sí, nos castigamos y nos enfadamos. Lo que necesitamos es pasar a esa perspectiva, todos, sobre todo las familias, y sobre todo también los profesionales, a entender que hay algo que les frustra, que les desanima, que les hace sentirse infelices y que eso hace que nosotros nos preocupemos. Y ya para terminar, que si no Egusquiño me va a reñir más, ya me lleva diciendo 5, 3, 2, 1. Sobre todo, algo que trabajamos muchísimo con las familias y esa es mi experiencia para que sigan activándose y para que todos a nivel de profesionales. Siempre que trabajamos la empatía, sobre todo con los que ya son adolescentes y adultos, siempre terminamos hablando del mismo tema. ¿Por qué los demás no vienen aquí a talleres de habilidades sociales? ¿Dónde está la empatía de los demás? ¿Por qué tienen que venir ellos? Es verdad que vienen regañadientes porque en general tienen que dejar de hacer algo que les gusta, ¿no? Y nos enfadaríamos ahí y ya estaría yo aquí retando. No, es que tienen mucha razón. Es que es la razón de que hoy estemos aquí en esta jornada. Es que la empatía de los demás también tiene que desarrollarse. Porque ellos, claro que tienen que adaptarse y regularse, y ellos tienen esa inercia, tienen que frenarla, buscar sus alternativas y saber qué es lo esperado. ¿Y nosotros?
con ellos? ¿Dónde empatizamos? ¿Dónde nos ponemos en cómo piensa una persona con Asperger? Bueno, pues ahí ya, para que no me riñan más, sí que lo importante es ese apoyo, ese ánimo y esa ayuda, ¿vale? Para seguir comprendiendo, entendiendo y frenando un poco nosotros también nuestra inercia que falta nos hace. Muchas gracias.